Bueno, buenas noches muchachos. El día de hoy pues vamos a comenzar por este ejercicio de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa de nuevo? Pues vamos a averiguar la invariante de ciclo del externo y del interno, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con ¿quién? Con el interno, ¿cierto? Vamos a comenzar por este, ¿sí? Bien muchachos, entonces, de nuevo, ¿uno qué hace? Lo importante es mirar cómo se comporta el iterador, ¿cierto? Entonces, ¿qué miramos? Bueno, lo primero es, ¿cuál va a ser la noción de estado? Antes de cualquier cosa, ¿cuál es la noción de estado? JP, ¿por qué? Porque son los dos que cambian, ¿cierto? Es que ahí es claro, ¿sí? Ahí es totalmente claro. Entonces la noción de estado S es igual, no me da muy bien, esperen yo desactivo algo de aquí. Vamos a ver cómo va con esto. Igual, sí, mucho mejor. A, ¿qué pasó? Bueno, esto es nuevo, ¿no? No sé si funciona bien. J, coma, no, está muy... No sé, creo que no va funcionando bien, muchachos. Intentémoslo de nuevo, si no vuelvo al método clásico. J, coma. ¿Qué hace el espacio? J, P, ¿cierto? Ese es el noción de estado. ¿Por qué? J funciona como índice y P funciona como resultado. En caso que ustedes no encuentren un índice, lo pueden suponer, como hicieron en el ejercicio de la raíz. ¿Sí se recuerdan que no había un índice? Se lo pueden suponer. Bien, muchachos, entonces lo primero, ¿sí? Lo primero que toca mirar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo segundo que vamos a mirar? El estado inicial. Entonces, el estado inicial, ¿cómo sería? ¿Pero yo miro? ¿Qué pasa? Pero en esto como... es que esto es otra ventana. Entonces sería el siguiente. Entonces el siguiente sería S igual a qué. Entonces hay que mirar este, ¿cierto? Este de aquí y este de acá. 0,4, ¿cierto? Está en borrador. 0,4. No es muy productivo, la verdad. 0,4, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso ya es lo primero que nosotros debemos de ver, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué sigue? Ustedes me dirán. La transformación. La transformación de estado, ¿verdad? Entonces, tenemos un J y un P definidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la transformación de estados? Muchachos, ¿qué nos dice la transformación de estados? A J le incremento 1, ¿cierto? Creo que vuelvo al método anterior después de este. No va a rendir así. Bueno, lo intenté después de todo. Entonces, J más, no tiene muchos problemas de sensibilidad. Es que creo que el problema para esto es el otro. J más, coma, ¿cierto? Pues J más 1, ¿y qué le pasa a P? Se incrementa en 2, ¿cierto? Bien, P más 2, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, bien, muchachos, voy a pausar aquí, entonces retomamos. Un segundito que definitivamente no funcionó muy bien. Bueno, muchachos, entonces para todo es claro que esto es la transformación de estados. ¿Alguna duda? Bien, entonces pues ya hicimos los primeros pasos. ¿Qué nos falta ahora? Roberto, pregunta. Vamos a suponer cuál es el índice inicial, por ejemplo, en 13. P o J, ¿cuál es la clave? La clave es mirar aquel que no es el resultado. J muere aquí. Sí, J se inicializa acá, pero J realmente no se vuelve a usar acá abajo. O sea, podríamos también mirarlo por la condición del bucle. Sí, también esa es otra pista. Pero la condición del bucle, usted por ejemplo se acuerda en la raíz, no necesariamente tiene que ver con el iterador. El iterador es algo para contar cuántas veces está haciendo, básicamente. Esa es como la respuesta que le puedo dar. No sé si quedó solucionada la duda. Bien, ¿más dudas? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué nos falta ahora? La invariante y demostrarla, ¿cierto? Pues que eso básicamente va a ser el punto de parcial, va a ser así. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a poner valores de J y valores de P, ¿cierto? Entonces, pero vamos a mirar a través de cómo él itera, cómo se maneja el término de iteración. 0,4, ¿qué pasa con acá? 6, luego
8. Luego, 10, ¿cierto? Aquí no es fácil ver. ¿Ustedes ahí ven algún patrón fácilmente? Entonces, la recomendación cuando pase eso es no hacer la operación. Entonces sería 1,6 más 2. ¿Sí lo ven? No, sencillamente decidí no hacer la operación. Cuando no lo vean, déjenlo expresado. Luego, ¿qué pasa acá? 3, perdón, aquí es 2. No, ahí me equivoqué. Sí, me equivoqué. 4 más 2. Aquí es 2 de 4 más 2, ¿cierto? Aquí luego, ¿qué sigue? 3 de 4 más 2 más 2 más 2. Entonces, ahí ya se puede ver alguna relación. Sí, si ustedes ven el número de veces que se hace este más 2 aquí, aquí y aquí, tiene que ver con el índice. Es que la idea es tratar de relacionar el índice o el número de veces que se ha hecho con el actual valor que tiene. Ese es el chiste de la invariante de ciclo. O sea que usted para una iteración dada pueda calcular directamente el otro valor. Entonces, vamos a denominar esto como, generalizando, para un valor k de j, cualquiera, ¿cómo podríamos calcular el valor de p? 4 más 2 por k, ¿cierto? Y esto, muchachos, es la invariante. ¿Por qué? Esto se va a cumplir para todo ciclo que usted ve acá, siempre se va a cumplir eso, que para un valor k de j, p va a valer 4 más 2 por k. Eso siempre se va a cumplir, por eso se llama invariante, eso no varía, ¿sí? Vamos a ver acá qué teníamos. Ah, sí, si observan, esto va a p igual a 4 más 2 por k. Es otra manera de hacerlo, ¿listo? Pero pues esta sumatoria da exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces ahí estamos bien. ¿Estamos allí, muchachos? Entonces, de esta manera ya podemos averiguar cuánto vale el estado final. ¿Cuánto vale el estado final? Entonces, si seguimos iterando, ustedes van a dar cuenta que el estado final es 2n más 1, ¿cierto? Coma de 4 más 2 veces por 2n más 1. ¿Es claro eso? Porque el número de veces que suma tiene que ver con el valor que tiene j. ¿Cuál es el último valor, el valor de salida de j? 2n más 1. ¿Por qué? Porque en 2n entra, pero ¿qué pasa? Sigue y ¿qué le vuelve a pasar a j? Suma. Tengan cuidado porque yo en el parcial puedo poner menor. ¿Sí? Entonces ahí no tengan cuidado con la condición y se pueden equivocar. ¿Listo? Si fuera menor, sí, efectivamente hasta 2n. ¿Por qué? Porque el valor final sería 2n menos 1. ¿Sí? Si fuera menor. ¿El siguiente valor cuál es? 2n menos 1, le sumamos 1, ¿qué sigue? 2n. Como ya rompe la condición, cuando él vuelva a iterar ya se sale. Entonces sí, efectivamente sería 2n, si fuese menor. Ustedes deben tener cuidado con eso. Sí, son cáscaras que ustedes deben tener cuidado. Sin embargo, si usted en el parcial se equivoca en eso, para mí eso es un error menor. Para mí un error grave es que usted no pueda abstraer la invariante. O sea, la invariante no tiene que quedar perfecta para yo ponerle un buen puntaje. ¿Sí? Perfectamente, si el punto vale 25 puntos, le pongo 22 puntos porque se equivocó una bobada de esas, o 23 puntos. Sí, es que usted haga la abstracción. O sea, muchachos, lo importante es que usted haga la abstracción. Por eso considero importante los foros. Por ejemplo, lo que tú me mostraste, me gustaría que lo compartieras allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo mi manera de abstraer. ¿Sí? Eso, entonces de pronto a usted le suene mejor cómo abstrae su compañero o compañera. ¿Sí? Entonces, ayudémonos. Voy a implantar este sistema de foros. A ver si funciona. Lo que yo hago, yo no voy a regalar nota por eso ni nada, sino que lo que voy a hacer es que si ustedes no participan, no coloco más problemas. Si ustedes sí participan, coloco más problemas. ¿Listo? Entonces ya depende de su... No voy a obligar a nadie que lo haga a tal tiempo, nada. Ya depende de ustedes. Esa es la dinámica con los foros. ¿Sí? Espero pues, dado pues toda la mano de dudas que me han expresado, algunos nervios, etcétera, etcétera, pues hacerlo. De todos muchachos, en el parcial tampoco voy a colocar cosas del otro mundo. O sea, es decir, los ejercicios son medidos. ¿Sí? Porque yo tampoco puedo colocar algo que yo ni siquiera puedo hacer. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces esa es mi filosofía. Bien, muchachos, entonces, ¿qué sigue ahora?
¿Qué sigue ahora? ¿Qué debemos averiguar? Ah, la demostración, lo había olvidado. Sí, señor. Entonces vamos a poner una página nueva. Entonces, muchachos, averiguamos que la invariante de ciclo es esto, ¿cierto? Básicamente es esto de aquí. Esta es la invariante de ciclo. Entonces vamos a demostrarla con respecto al estado inicial. El estado inicial es 0,4. Si ustedes evalúan k igual a 0, ¿qué les va a dar? 0,4. Bastante sencillo. Acá lo mismo. Para demostrar, este es el estado inicial. Luego demostramos el estado final. Entonces el estado final, ¿qué me dicen? Que es 2n más 1, ¿cierto? Coma 4 más 2 por n más 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes evalúan este en n más 1, pues le va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que hacer. O sea, el estado inicial se da cuando k es igual a 0 y el estado final se da cuando k es igual a 2n más 1. Recuerden pues que a la larga k es igual a j, ¿no? La metí. Por eso. 4 más 4 más 2 Ah, 2n, sí. 2n más 1, sí. Aquí hay un error. Entonces, cuando k es igual a 2n más 1, básicamente reemplaza y le da exactamente lo mismo. De hecho, el estado final se suele deducir cuando ustedes sacan la invariante de forma más sencilla. Igual, debe conservar esta misma forma, ¿no? Entonces, el importante es con la transformación, ¿cierto? Él debe cumplir la transformación de estados. Eso lo hacen por deducción matemática. Si se cumple por k, debe cumplirse para k más 1. ¿Sí recuerdan inducción matemática? Si el postulado se cumple para k, uno supone que el postulado se cumple para k. Entonces, si se cumple para k, debe cumplirse para k más 1. Es lo que ustedes hacían en discretas. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a poner la invariante acá porque si no se me olvida. 4 más 2 por k, ¿cierto? Entonces, dado un estado k cualquiera, ¿cierto? Vamos a aplicarle la transformación de estado. La transformación de estado es que me dice, súmele 2 y súmele 1 ¿a quién? Acá. Entonces la transformación de estado me dice, hey, haz lo siguiente. K más 1, ¿cierto? Y luego 4 más 2 por k más 2, porque es este más 2, ¿sí? Entonces, muchachos, y si yo evalúo en el estado k más 1, ¿cierto? Sencillamente reemplazando, me queda 4 por 2 veces k más 1. Entonces yo con esta expresión debería de llegar a esta, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Aquí hice un reemplazo, pero esta expresión debe llegar a esta. ¿Cómo de esta expresión llegó a esta? En esta apliqué la transformación, ¿cierto? Y aquí sencillamente hice k igual a k más 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo llegar de esta expresión a esta expresión? ¿Qué debo hacer? Si factorizo, ¿cierto? Voy a encontrar que esto da 4 más 2 por k más 1. ¿Cierto? Observen que esto es lo mismo que reemplazar aquí por k más 1. ¿Sí lo ven? Entonces, por lo tanto, si es demostrado para k, está demostrado para k más 1, porque ambas dieron igual. Primero, coger la invariante de ciclo y reemplazarlo por k más 1. ¿Listo? Segundo paso, aplicarle la transformación de estados a la invariante de ciclo. Tiene que dar igual a los dos métodos. ¿Sí me siguen? Entonces, lo primero es aplicar transformación, aplicar a la invariante de ciclo que le aplicamos la transformación de estados. Y segundo, aplicar en la invariante el cambio que representa la transformación. ¿Cuál es el cambio que representa la transformación? En este caso que k es igual a k más 1. Recuerden que no siempre es así. Si k es igual a k más 2, le aplican k igual a k más 2. Ambas tienen que dar igual, ¿sí? Tanto aplicándola como aplicando la transformación. Eso es lo que ustedes vieron en Matemáticas Discretas 1 cuando hacían demostraciones, ¿sí? No sé si recuerdan esos tiempos. ¿Sí? Cuando ustedes hacían demostraciones exactamente lo mismo. O sea, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Pero ese paso les toca hacerlo, porque es un paso formal del algoritmo. ¿Listo? Eso es para demostrar que el algoritmo es correcto. ¿El algoritmo termina? ¿Ese ciclo termina? Sí, porque empezamos en 0 y vamos hasta 2n. ¿Sí? Entonces, y n es mayor que 0. Entonces, eso en algún momento
Va a terminar. ¿Por qué J? ¿Qué pasa con J? J se incrementa. Eso también lo deben argumentar, ¿no? ¿Por qué termina el algoritmo? ¿Sí? ¿Por qué termina el algoritmo, muchachos? De acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Por qué termina el algoritmo? Cuéntenme ustedes. El algoritmo termina, ¿cierto? Porque J es creciente y la condición es J, la condición de parada es J menor o igual que 2N, ¿cierto? Cuando esa condición se rompe, entonces el ciclo para. Por lo tanto, nada más que hacer. Yo en el examen podría colocarles algo que es menos menos. Podría pasar. ¿Sí? Podría pasar, sí. Se va a quedar ahí toda la vida y usted tiene que argumentar por qué. Si J fuera decreciente, siempre, la condición de parada nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque J hacia dónde va. Nunca va a romper eso. ¿Y usted cómo puede saber eso? Porque J va para abajo, va para los negativos y llega hasta y sigue y sigue y sigue, nunca para. Entonces nunca, esa condición nunca se va a romper. Si fuese ese caso, ¿sí me siguen ahí? Podría pasar que en el examen yo coloque eso, ¿sí? O sea, no estamos exentos de que yo lo haga, aunque personalmente considero pues muchas gracias, pero pues deben estar también atentos con eso. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces ustedes me van a ayudar a hacer el ciclo externo. Entonces, muchachos, en el ciclo externo, ¿cierto? ¿Qué deben de tener ustedes presente? En el ciclo externo, ¿qué debemos de tener presente? ¿Qué miran? ¿Qué variables cambian dentro del ciclo externo? I, E y S y estas dos, ¿cierto? ¿Por qué no J y P? Porque es que en los ciclos valen exactamente lo mismo siempre. O sea, que a medida que el algoritmo avanza, J va a valer 0 y P va a valer 4. Aquí no hay ningún cambio. Y lo que valga aquí internamente, lo que escupa va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces no tienen importancia. ¿Sí? No son relevantes. Bien, muchachos. Entonces, primero forma de estado. Y S, forma de estado, ¿cierto? Primero la forma del estado. Eso es lo primero que se les va a pedir siempre. Forma de estado. Segundo, estado inicial. ¿Cómo es? 0,3, que es estado inicial, ¿cierto? Tercero, ¿qué se les va a pedir? La transformación de estados. Y miren que aquí va a cambiar ahora. Y ese, ¿qué más sigue? Y más 2, más 2P. Por ahora P dejémoslo quieto. P tiene un valor, no me interesa. ¿Listo? En la de allá arriba ya P está resuelto. Ahorita les explico cómo. Básicamente coger el estado final de esto y ya. ¿Listo? Entonces bien, muchachos, por ahora P no me interesa cuánto vale. ¿Listo? Entonces, ¿qué más sigue? Hallar la invariante de ciclo. La invariante de ciclo la miramos es iterando, ¿sí? O sea, haciendo la prueba de escritorio. Es que estoy haciendo una prueba de escritorio. No deja de ser más lejos que eso. Empieza en 0,3. En el siguiente estado, ¿qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa? 2 de 3 más 2 por P, ¿cierto? Siguiente estado, ¿qué pasa? 4 de 3 más 2P más 2P, no, aquí está sumando. Solo que cambia la forma de aumento del iterador. Esa es la dificultad de este ciclo realmente. Es casi. De hecho, este fue un punto de un examen. ¿Sí? Pues la gente se enredó con eso. ¿Ah? Luego, ¿qué sigue? 6 de 3 más 2P más 2P. Es que uno, muchachos, como yo detesto la memorización, entonces yo hago pequeños cambios para ver cómo el estudiante se enfrenta a ellos. Cuando usted está acostumbrado a la memorización, muere. ¿Sí? Básicamente muere. Entonces, no hay que memorizar, hay que analizar. ¿Listo? La memorización hay que castigarla, de hecho. Ahora, en este curso, si en un curso le pide memorizar, memorice. No hay nada más que hacer. Aunque considero que pedagógicamente es el peor daño que uno le puede hacer a un estudiante. Que memorice sin pensar. ¿Sí? Es lo peor que uno le puede hacer a un estudiante. Entonces, bien, muchachos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, encontramos una relación, ¿cierto? Pero la relación ya no es tan directa como en el anterior caso. Ahora, ¿cómo es la relación? La mitad, ¿cierto? Entonces yo puedo reescribir esto en forma general como iteración K,
¿cierto? 3 más 2p por k medios, ¿cierto? Resulta que afortunadamente esto se puede simplificar aún más, ¿sí? Esa variante de ciclo resulta un poco más sencilla. 2pk, ¿sí? Básicamente eso. Entonces aquí llegamos acá a 3 más, perdón, coma, 3 más 2pk, donde hay que aclarar que k es par, ¿sí? Hay que indicarlo. Ay, me equivoqué, sencillamente pk, me equivoqué, el 2G va. Sí, me equivoqué. ¿Sí me siguen allí la idea? No te entiendo la pregunta, ¿cómo así? El P final sería el P inicial del otro ciclo de... Sí. O sea, el valor de P que aquí sale al final, ¿cierto? Ese, sí, efectivamente es esto, pero para descomplicarte la vida, considéralo como una entrada. ¿Sí? Porque ese P no se modifica enteramente dentro del ciclo externo, solo se modifica dentro del ciclo interno. Entonces es como si, o sea, podríamos básicamente quitar esto y que aquí entrara P, y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea que el ciclo es simplemente como que si puede esperar allí, como esperar. Exactamente, o sea, cuando uno está analizando ciclo interno y ciclo externo, sepárelos, ¿sí? O sea, sepárelos, ¿sí? Ahora, en algunos casos, pero yo no encuentro, digamos, algunos casos, no creo que yo vaya a llegar a ese nivel, es que dentro del ciclo interno se modifica la variable del ciclo externo, entonces ya se complica demasiado. ¿Sí? Aquí hemos podido simplificar porque es que ustedes ven que J y P meramente son del ciclo interno. Lo que es I y S son meramente del ciclo externo. ¿Qué es lo que los comunica? El valor de P. Pero el valor de P no se modifica dentro del ciclo externo. Entonces, pues, considéralo como una entrada. ¿Sí? Básicamente porque es que este P no se toca acá adentro. Si por acá alguien dijera P más, ya la cosa cambia. ¿Sí? Ya la cosa cambia, se pone un poco más, yo diría, peludo. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta es la invariante de ciclo, ¿cierto? K de 3 más 3pk, ¿cierto? Yo creo que voy a modificar esta ecuación de aquí, que yo había puesto. Ah, bueno, es que aquí ya está, muchachos, ahorita vamos a llegar a este valor, ya se van a dar cuenta. Realmente, ¿esto cuánto da? 8n por k. Vamos a llegar a eso, ya van a darse cuenta, ¿sí? No, es que yo cambié la forma de abordar eso. Del semestre pasado resolvíamos primero y no, me di cuenta que es mejor considerar P como, para no complicarse. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué nos falta comprobar? Que la invariante de ciclo cumpla. Y transformación. Empecemos con estado inicial. En estado inicial, ¿cuánto vale K? Según estos chismes, 0. Entonces yo debería tener que es K, perdón, 0,30 por K, da 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Cumplido. 2, estado final. En estado final, ¿cuánto vale el K? O el I, pues. ¿Vale? N más 1. Sino que, muchachos, yo sencillamente considero K porque es un valor de I arbitrario. N más 2, tiene toda la razón. Suponiendo, siempre supongan N par, que no les complique la vida. ¿Listo? N par o impar, como acomoden. ¿Listo? Entonces, N más 2 tenemos que N más 2, y esto debería dar 3 por P por 2 por N más 2. Vamos a ver si llegamos a eso acá. Si ustedes siguen iterando acá, ¿cierto? Ustedes van a llegar a un punto 3, ¿cierto? Van a llegar a este caso, que tienen N más 2, ¿cierto? Siguiendo lo que hace aquí, esto va a tener 3 más 2P más 2P más 2P, pero ¿cuántas veces? N más 2 medios. Si ustedes factorizan el 2, ¿cierto? Esto les va a dar N más 2 por qué? Por P. ¿Sí me siguen ahí? Pues porque factorizamos el 2 y lo dimos por el 2. Ya les da. Entonces, ¿está? Me equivoqué, es más. También estén atentos porque a mí a veces me dan las luces también. 3 más, pasa todo el mundo. 3P más, perdón. 3 más
3 más P por N más 2. Ahí está. Entonces este más 2 y pues por acá está el 3. Y ahí ya. Entonces está comprobado. Es que de hecho el estado de salida casi siempre va a ser casi directo. Y luego viene lo importante que es la transformación de estado. La transformación de estados, ¿qué le dice a usted? Exactamente, coja, súmele 2 y a esta le suma 2P. Entonces vamos a hacer que aquí ya es distinto, ¿cierto? Vamos a coger la invariante de ciclo, ¿cierto? 3 más 2P, perdón, más PK, que es la que nos dio. Entonces, muchachos, acá, ¿ustedes qué deben de hacer? ¿Cierto? Entonces vamos a evaluarlo con K igual a, ¿cuál es el siguiente estado? K más 2, es sencillamente reemplazar K más 2, 3 más P de K más 2. Vamos a ver si coincide con aplicarle la transformación a la invariante. ¿Qué le dice la transformación? Vea, coja y súmele 2 a esto. Y en 3 más PK, súmele 2 P. Eso es lo que dice aquí que haga. ¿Sí? Esto es lo que dice que haga. Entonces, usted coge lo que tiene y le suma 2P. ¿Sí ven que son dos cosas diferentes lo que estoy haciendo? Una es evaluarlo. ¿Cuál es el siguiente? No, K más 2. Evalúe con K igual a K más 2. Y acá, ¿qué le dice? No, súmele 2 al K y esto que tiene, súmale 2P. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo ahí. Entonces, factorizo. Me queda K más 2, 3 más P de K más 2. Por lo tanto, aplicando K igual a K más 2 y aplicando la transformación se comprueba que la invariante de ciclo respeta ¿a quién? A la condición inicial. Ahora, posteriormente, muchachos, el paso adicional que yo di acá, aunque ahí ya es más que suficiente, tengo que cambiar, creo que voy a cambiar esa diapositiva ahí, es que eso básicamente me va a dar 4, ¿por qué 4? Ah, el del ciclo... Ah, ¿no he hecho el del externo? Ah, apenas voy por interno. Ah, bueno. Pensé que iba por el del externo. Ah, bueno, entonces... Ah, ya, aquí está el 4, me había asustado. Entonces, muchachos, ¿cuál es el valor final de P en el estado final? Es 4 más 2. Por 2n más 1. ¿Ustedes lo ven aquí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Uno algo que puede observar en esto es que el valor de esto siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Eso es un ciclo, siempre va a valer lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aquí adentro no hay dependencias con nadie. Entonces, ¿qué pueden hacer? Sencillamente reemplazan este valor, ¿cierto? Este valor lo reemplazan. ¿En dónde? En el P. Entonces vamos a hacerlo para llegar a lo de arriba. ¿Ya estás mejor hoy? Entonces, ¿qué pasa por acá? Bueno, por acá lo tengo porque se me olvida. Entonces voy a reemplazarlo por la invariante. ¿Sí? Entonces me va a dar K, 3 más ¿qué? 4 más 2 N más 1. ¿Dónde está el 2? El estado final, exactamente. O sea, el valor del B, el P siempre es el mismo. Y por K más 2, ¿no? Si uno lo deja como estaba arriba, Es suficiente. ¿Sí? De hecho, ya me di cuenta y aquí esta invariante está errónea, ¿no? Esto toca. Vea pues, toca. Corregir, ¿si me siguen? Eso está mal. O sea, pero digamos que en un examen, muchachos, hasta aquí, simplemente pues que uno reemplaza como para quedarla completa. Aquí, hasta aquí está bien. Ya aquí queda la invariante de ciclo del externo, pero en términos de todo. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, creo que el error mío en el anterior fue que no consideré que paraba en 2n más 1, sino que paraba en 2n. Creo que es el error que tengo ahí. Y el 3 se lo comieron. ¿Listo? Se lo tragaron. Entonces, bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? Por el menor igual. Por el menor igual, acá. Por n más 2. Aquí esto finaliza en n más 2. Porque
el incremento es de 2. Y recuerden pues que nosotros vamos a facilitarnos la vida, vamos a suponer que n es par. ¿Sí? O sea, siempre llega a n, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el que le sigue a n? N más 2. Si fuese menor, ahí sí, para en n. Entonces, esa es la respuesta. Si fuese menor, tengan cuidado, solo hemos visto menor igual, pero yo les puedo poner menor, ¿sí? También pueden haber invariantes de ciclo donde va de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. De hecho, las tratamos la clase pasada. Una que iba de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el chiste? Contar. ¿Qué era? Toca introducir una variable ¿para qué? Para contar iteraciones, ¿cierto? Entonces tengan cuidado con eso. O sea, tienen tanto así como de la otra forma. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces, muchachos, miremos por acá vemos. También ustedes pueden tener cosas que rompen lo que hemos visto, ¿sí? Observen aquí, ¿sí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué hace ese algoritmo? Él está haciendo algo con un arreglo, ¿vale? No sabemos qué es, ¿sí? ¿Qué pasa, muchachos? Resulta que cuando no solamente las invariantes de ciclo es que si esto suma, que si esto resta, yo también puedo poner otro enfoque. Por ejemplo, que esté modificando un arreglo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el ciclo interno. Vamos a empezar por acá. Este ejercicio ya es de un poco más de pensar. ¿Listo? Entonces, muchachos, observen acá. ¿Quiénes serían? ¿Ah? ¿Qué pasa con este ejercicio? Entonces, miremos solo el ciclo interno, de hecho. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿ustedes qué observan ahí? ¿Quiénes son las variables que importantes ahí, en ese ciclo? ¿J, I no. Tampoco. ¿Listo? J y el arreglo. Que es A. Porque las, observen que el producto que entrega C for al final es el A que le hace algo. ¿Sí? Entonces ya es un ejercicio totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno, listo, ese es el J y el A, ¿cierto? Uno aquí no puede poner, este ejercicio es muy abstracto, por eso. Porque es que yo no puedo decir, A puede venir de cualquier manera, entonces yo no lo puedo representar. A puede venir de cualquier manera. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, ¿qué es lo primero que tocaría analizar, muchachos? ¿Cuál es el estado inicial del ciclo? ¿Cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el valor inicial de J? N, ¿cierto? Y el arreglo viene de alguna manera. O sea, el arreglo viene de alguna manera inicialmente, pero no sé. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí me siguen? El arreglo puede venir de cualquier manera. O sea, llega el arreglo ahí y J comienza en N. ¿Listo? Ahora bien, viene ya algo que sí nos pone a pensar un poco. Entonces, viene, ¿qué le pasa? Bueno, el arreglo viene de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la transformación de estados? ¿Qué le pasa a J? JC decrementa. ¿Qué le pasa al arreglo? Entonces, nos toca mirar, ¿cierto? El arreglo. Me toca empequeñecer esto un poco para que me quepa lo que voy a hacer. Entonces, muchachos, voy a ver si encuentro un punto medio de zoom. O sea, lo quiero es que quede... No. Lo que quiero es que quede... Déjenme cuadrar el zoom. ¿Dónde cuadrar el zoom? Ah, aquí. Anchura de la página. Ese es el que quería. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Resulta que el arreglo viene de cualquier manera, ¿cierto? Pero hay una garantía cuando ha hecho una iteración. Cuando ha hecho la primera iteración, ¿cuál es la garantía? Ustedes ven. Al J se reduce, yo sé, pero ¿cuál es la garantía? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando itera una vez? ¿Qué va a pasar con respecto a Atsu I versus Atsu J? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir, muchachos? Observen bien, si Atsu J fuese menor que Atsu I, entonces él hace el intercambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Va a arreglarlo, o sea, el arreglo va a haber un intercambio, obligatoriamente de tal manera se va a cumplir que Atsu I es
mayor, menor o igual. ¿Por qué? Porque si Atsuj es menor estricto que Atsui va a ser un intercambio. Entonces en la posición Atsui, ¿quién va a quedar? ¿El menor o el mayor? ¿Quién va a quedar? El menor. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos? Pónganle cabeza. Las dos posibilidades que hay aquí son Atsuj es el mayor o Atsuj es el menor. ¿Qué pasa si Atsuj es el mayor? Y sigue. Eso significa que Atsui es menor. ¿Y qué pasa si Atsuj es menor? Hace el intercambio. Entonces la transformación de estados es lo mismo, pero hay una condición, que Atsui es menor o igual ¿quién? ¿Qué? Esa es la condición que se va a cumplir. Mírenlo bien. Cuando ustedes están sacando la transformación de estados, hagan un ciclo. O sea, corre una vez. ¿Qué pasa? Entonces él corre una vez, entonces mira las posiciones Atsuj y Atsui. ¿Listo? Él las mira. ¿Qué quiere él al final? No, de hecho, la salida del algoritmo es el ordenado, de hecho. Es un algoritmo de ordenamiento que se llama Binary, perdón, se llama PS. Ese se llama es ordenamiento de burbujas. ¿Listo? Burbujas search. Burbujas sort. Sí, sí, no. Pero eso realmente en este punto no tiene importancia. Si no usted piense en ese ciclo interno. Sí, la salida es el algoritmo ordenado. Sí, eso es un algoritmo de ordenamiento. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Si usted observa, échenle cabeza antes de seguir. Él hace una iteración, ¿cierto? Entra J y entra este if. Usted ve que si esa condición se cumple, ¿qué hace el algoritmo? Hace un switch, hace un intercambio, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, pero ahorita vamos a hablar del externo. Pero no, o sea, si no entra allí, ¿qué pasa con el arreglo? ¿Cómo así? O sea, se salta ese invariante que está ahí. Está la allí, que es la de este lado, y la que no entra en el arreglo del lado, ¿cómo es? O sea, tiene un arreglo A, Ajá. y el del lado es la condición de vida. No es el mismo arreglo, ¿Es el mismo arreglo? ¿Hay algún problema ahí, muchachos? No entiendo. O sea, tienes un arreglo, ¿cierto? Cualquiera, el arreglo viene como él quiere, ¿sí? Eso realmente como venga no importa, ¿sí? Entonces, muchachos, él entra a este for, ¿cierto? Entonces, inicialmente, bueno, él empieza a preguntar. Si Atsuj es menor que Atsui, hace un intercambio. Entonces, él quiere el número que está en la posición Atsuj sea mayor o igual que el de Atsui, porque es la condición que se va a cumplir después de esto. Muchachos, para que no le pase nada al array, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que cumplirse? Para que no haga nada. Que Atsui sea menor o igual que Atsuj. ¿Sí me siguen ahí? Si Atsui es menor o igual que Atsuj, ¿qué va a pasar con esta condición? No se cumple. Y si no se cumple, ¿qué hace el programa? Exactamente, salta. ¿Y qué pasa si esta condición se cumple? Hace el intercambio, ¿cierto? Eso es lo que él hace. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo itero una vez? El J se va a reducir. ¿Y qué va a pasar entre las posiciones Atsui y Atsuj? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Pues va a garantizarse que el número que esté en Atsui debe ser menor o igual que Atsuj, ¿sí? Resulta, muchachos, que esa es la invariante de ciclo. Si ustedes lo ven. No hay nada más que hacer. ¿Cuál es la invariante de ciclo? Que para cada ciclo siempre que se va a garantizar. Para un ciclo cualquiera. Para un ciclo cualquiera, muchachos. ¿Qué se va a garantizar? Aquí podría ser Atsuka, ¿no? Realmente. Para un J igual a cualquier valor. ¿Qué se va a garantizar siempre a medida que él itera? Siempre que él itera, ¿qué se va a garantizar siempre? No es menos 1, sino que i es un valor cualquiera. Como él empieza, es que lo que pasa es que él empieza el primero y lo compara con todos, ¿sí?
Entonces él va comparando todos con todos, que eso es lo que ahorita vamos a ir el ciclo externo. No, solo piensa en el ciclo interno. O sea, tú tienes un arreglo cualquiera y ese for corre una vez, solo una vez. ¿Qué se va a cumplir siempre? Que lo que está en el índice I va a ser menor o igual de lo que está en el índice J. Esa es la garantía. Usted vuelve a iterar y J toma un valor cualquiera. Va a pasar que ese valor, que esa posición va a ser, ¿qué? Con respecto a su I. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser mayor? ¿Sí me siguen? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esta es la garantía. Cuando usted itera una vez, ¿qué le va a pasar al J? El J se reduce, es que nada más que decir. Pero el cambio, ¿dónde está? ¿Dónde está el cambio? En el arreglo, ¿cierto? El cambio está en el arreglo. Muchachos, traten de no dormirse, que en serio estoy haciendo un esfuerzo para que la cojan. No quiero que pierdan el parcial. Entonces, yo sé que es duro y maluco, pero traten de prestar atención. ¿Listo? Préstame atención y verán que la idea es que salgan entendidos con esto. ¿Sí me han entendido por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué hice esto al final? Imagínense el invariante de ciclo, o sea, el cambio de estado antes de pasar a invariante es cuando avanzamos cuando avanzamos a la siguiente iteración. En la siguiente iteración, ¿qué le va a pasar al J? Primero que nada, pues le reduce en 1, nada más que, ahí no hay nada más que, ahí no hay absolutamente nada más que decir. Ahora yo les pregunto a ustedes, con respecto al invariante de con respecto al cambio en A, ¿qué va a pasar? Al cambio en A. Pues que lo que tienes en la posición J se va a comparar ¿con quién? Con Atsui, ¿cierto? El que busca con ese if, que lo que haya en Atsui sea menor o igual lo que está en el J. Eso es lo que él quiere. Si ustedes observan, eso se cumple para todos los ciclos. ¿Sí? Eso se va a cumplir para todos los ciclos. Por lo tanto, muchachos, esta es la invariante. ¿Sí? No es necesario hacer nada más. Porque usted, ahora, lo pensamos en un ciclo, piénsalo en el siguiente. No, podría ser creciente. Sí, no importa. ¿Sí? J puede ser creciente, no tiene importancia. ¿Sí? Realmente no tiene importancia. ¿Sí? Porque lo que básicamente él va a mirar es lo que está en J en I. Y él va a comparar y va a dejar en un lado el menor y en otro lado va a dejar el mayor. ¿Sí? Eso es lo que él busca. ¿Sí? O sea, realmente no importa si es creciente o decreciente, realmente no tiene... Porque yo podría empezar en J, de hecho el análogo es que J empiece en I más 1 y termine en N. ¿Sí? Porque mira la posición I y mira los que están adelante. Básicamente lo que él mira. ¿Sí? Entonces comprendí esta parte porque voy al que sí toca pensar un poquitico más, al externo. ¿Sí? ¿Preguntas antes de seguir? ¿Preguntas, muchachos? Espero estar grabando porque esto me ha costado trabajo. Ajá, sí, me ha costado trabajo explicar. Entonces, y creo que es la forma más clara que lo he dicho en todo el tiempo que voy a FAM. ¿Sí? Entonces... Lo que pasa es que, bien, vamos a analizar el cambio de la transformación de estados. ¿Qué pasa si no entra el if ahí en ese invariante? Si no entra hacia el if, no, el arreglo no le hace nada. Entonces, ¿qué cumple el arreglo para que no le hagas nada? Correcto. ¿Y qué pasa si no cumple eso? El if fuerza que lo cumplas al hacer el intercambio. O sea, ¿sí me siguen? De nuevo, muchachos, ustedes me van a ayudar aquí. ¿Qué le pasa a, listo, el J, tenemos un J y un arreglo, ¿cierto? ¿Qué le pasa al J cuando itera esto? Aquí está, ¿cierto? Ahora bien, el arreglo viene normal, ¿sí? El arreglo viene. Entonces, piensen acá, ¿cierto? ¿Qué debe suceder para que el arreglo no le hagan nada? Entonces, ¿cuál es la condición para que eso no se cumpla? ¿Cuál es la condición inversa de eso? Exactamente, ¿cierto? Ahora bien, ese if, cuando se cumple la condición, ¿realmente qué hace? Hace un intercambio, lo que nos lleva a la otra condición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchachos, no quería colocar números, pero bueno. Atsui. Hay dos condiciones implícitas en otra.
No es que hayan dos condiciones, sino que al cumplirse la condición, él hace el intercambio. Por eso. Y ahí queda de esta manera. Correcto. Entonces, muchachos, pongámosle valores a esto. Atsu i es igual a 4 y Atsu j es igual a 7. ¿Qué va a pasar en esa condición? Atsu i es igual a 4, Atsu j igual a 7. ¿Qué va a pasar? No se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Sigue de largo. Entonces, ¿qué condición está cumpliendo Atsu i versus Atsu j aquí? Que Atsu j Atsu i es menor o igual. Entonces, miremos otra condición. Porque esto es menor. La condición inversa de eso es mayor o igual. O sea, cuando tú tienes un menor, ¿cuál es la condición negada de eso? Cuando tienes un menor. ¿Cuál es la condición inversa? Cuando tú tienes x menor que y. ¿Cuál es la condición contrapuesta, la negada? Que y sea menor Que x sea, bueno, perdón, la condición negada es que x. Bueno, más bien se lo explico así. ¿Cómo se puede escribir esto de otra manera? No, es que no funciona. No, mentiras, ¿cuál es la condición negada? O sea, ¿cuál es la condición en que esto da falso? Que y sea menor o igual que x. Esa es la condición negada. ¿Sí? La inversa. Entonces, muchachos, observen acá. Tenemos Atsu, ya sabemos que aquí no lo modifica. ¿Qué pasa si tuviéramos Atsu i igual a 7 y Atsu j igual a 3? ¿Qué pasaría ahí? Ahí hace el intercambio. La condición del if se cumple y hace un intercambio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sin importarlo como venga el arreglo, lo que se va a cumplir cuando el arreglo salga es que lo que está en Atsu i va a ser menor o igual a lo que está en Atsu j. ¿Sí? Eso es lo que se va a cumplir. ¿Sí? Esto es como hacer pruebas de escritorio prometiendo la abstracción. ¿Sí? Usted piense, bien, aquí viene un número y aquí viene otro número. Cuando salga esto de aquí, ¿qué se va a cumplir? Pues que lo que está en Atsu i va a ser menor a lo que está en Atsu j. Eso es lo que siempre se va a cumplir. Entonces, le hago pregunta, ¿ya está, muchacho, o todavía no? Entonces, este punto es de, no solamente las invariantes de ciclo tienen que ver que si suma, que si resta, también puede ser, si algo viene, ¿cómo cambia? ¿Sí? ¿Será verificación? No, eso salió en un parcial también. ¿Sí? Se lo coloqué creo que hace un año. Entonces, bien. Sí, lo importante es que cuando estamos tratando arreglos no va a cambiar mucho eso. Aunque en el arreglo podría ser una suma, una resta, pero no quiero complicarlo más de lo que está. Entonces, básicamente es mirar el estado del arreglo. El arreglo es parte del estado del problema. El arreglo cambia dentro del problema, dentro del algoritmo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando eso empieza a iterar, tú iteras una vez, ¿qué va a pasar? Sin importar cómo venga el arreglo, va a cumplirse que lo que está en Atsu i es menor o igual que lo que está en Atsu j. Eso es lo que está asegurado se va a cumplir. ¿Sí me siguen allí? ¿Ah? ¿Qué pasa? Cuando j es igual a i, ahí se va a salir. Porque como él decrementa, si mira, entonces va a llegar un punto en que sea igual a i. Entonces i o menor que i, y ahí ya se rompe. ¿Sí lo ven? Miren esa condición. ¿Sí lo ven? No, es que todavía no, o sea, vamos por partes. ¿Sí? Ya el estado final es un poco más complicado. ¿Sí? Pero igual les voy a mostrar cómo sacarlo. Entonces, muchachos, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos sacar la invariante de ciclo? ¿Cuál es la definición de invariante de ciclo? Para cualquier iteración se cumple. Si usted lo ve, ¿cierto? Esa es la invariante de ciclo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque que se va a cumplir siempre en cada ciclo para un valor de i cualquiera y para un valor de j cualquiera es que cuando termine una iteración cualquiera se va a cumplir que el arreglo
En lo que está en I va a ser menor o igual a lo que está en J. ¿Sí me siguen? Eso es lo que siempre está garantizado, se va a cumplir. ¿Sí me siguen? Ahora bien, ¿cuál es el estado final? ¿Cierto? Entonces, ustedes miren que I con quién se va a comparar. Ustedes miren el arreglo. Tengo el arreglo en la posición I. Bueno, empieza en la posición 1. Tengo la posición I y tiene la posición J. A medida que él itera, él empieza a compararse con quién. Con este, con este, con este. ¿Sí me siguen? Como el JC decrementa, ¿con quién me empieza a compararse? ¿Sí lo ven? Él empieza a compararse primero con I igual a N, luego con I igual a N menos 1, luego con I igual a N menos 2. ¿Y cuándo para? Cuando es I más 1. Es el último que compara, dada la, miren la condición. Él se sale cuando es igual a I. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Él empieza a compararse, ¿cierto? ¿Y qué va a cumplir siempre? ¿Qué va a cumplir siempre? Que I es menor que J. Entonces, muchachos, vamos a ver, cuando itera todo, ¿qué va a pasar con el arreglo? ¿Qué pueden decirme? Cuando ya termina todo ese for, cuando llega a N, ¿qué va a salir de ahí? El arreglo no va a salir ordenado. No, todavía no. Tampoco. Observen, yo tengo Atsui, es una posición cualquiera, y lo comparo con los que están adelante de él. Y siempre va a preguntar quién es el menor, quién es el menor, y lo coloca adelante, ¿cierto? Entonces yo les pregunto quién va a quedar adelante en la posición I, después de que itera todo eso. Tampoco. El menor. O sea, usted tiene su arreglo entre I, bueno, realmente entre I y N, porque J empieza en N. Entonces, desde la posición I hasta la posición N, en la posición I va a estar el menor de todo eso. ¿Por qué? Porque eso es una comparación. Hagan de cuenta, miren acá, vamos a ponerlo en prueba de escritorio, ¿sí? Pongamos el funcionamiento de este algoritmo. Pongamos 3, 5, 7, 1, 4, 6. Vamos a suponer que I es 7. ¿Listo? Vamos a empezar ahí. Arbitrario. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo, ¿entre quiénes y quiénes los empieza a comparar? Entre I y J comienza en N. Es el último. Compara estos dos primero. ¿Qué hace? ¿Qué pasa aquí? Este es mi Atsui, este es mi Atsu-J. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la condición? ¿Qué debe cumplirse? Que si Atsu-J es menor que Atsui. Sí, entonces ¿qué hace? ¿Qué hace, muchachos? Los cambia, ¿no? Entonces queda 6, 1, 4, 7. Luego, ¿qué pasa? I sigue siendo el mismo, ¿sí? Y no se modifica, ¿sí? ¿El que modifica quién es? El J. Ahora, ¿contra quién lo compara? Contra el 4. ¿Y qué pregunta? Que si es menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cómo así que no va a hacer nada? Este es J. Entonces, ¿qué pasa? 3, 5, 6, 4, 1, me equivoqué. 4, 1, 6, 7, qué pena. ¿Listo? Bien, muchachos, ahora aquí, ¿qué pasa? ¿Lo va a comparar contra quién? Contra 1. ¿Y qué va a hacer? Va a cambiarlos. 3, 5, 1, 4, 6, 7, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Ustedes van a encontrar que esta posición ¿a quién va a contener? Bueno, desafortunadamente, por ejemplo, quedó ordenado, pero eso puede quedar desordenado, ¿vale? Entonces yo les hago la pregunta, muchachos, aquí. Esta es la posición I y esta es la posición N del arreglo. ¿Qué pasa con esa posición I? Con respecto a desde ahí en adelante. En la posición I, que no sé cuál es, va a quedar el menor entre I y N, ¿sí? Y ese es el estado final. ¿Por qué el estado final? Cuando ya termina de iterar, ha comparado I con todos los que están adelante de él, ¿sí? Simplemente que aquí cambiaron el ciclo, cambiaron el orden del ciclo, porque también te puede comenzar desde I más 1 hasta N, ¿sí? Simplemente cambiaron el orden del ciclo, a ver cómo el estudiante reacciona con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué puedo decir del estado final, muchachos? Que
el estado final va a ser J igual a I, ¿cierto? Pues por el valor de salida. Y el arreglo va a tener de la posición 1 hasta la posición I a la posición N, ¿cierto? Va a garantizar que entre A sub I y N, la posición A sub I, ¿qué es? La menor. Ese es el estado final de eso. ¿Sí? Cuando terminas el ciclo interno, yo en la posición A sub I, que no sé cuánto vale, yo voy a tener el menor entre I y N, entre el pedacito del arreglo. ¿Sí lo ven? Yo ahí tengo el menor. ¿El arreglo está ordenado? No. El arreglo no está ordenado. ¿Sí lo ven? ¿El arreglo está ordenado por completo? No, no hay garantías de eso. Yo la garantía que tengo es que él va cogiendo y comparando, y siempre en la posición y coloca el menor. ¿Sí? Eso es lo que él busca. Primero me comparo con el último, luego con el penúltimo, ¿y qué me queda en el subir al final? El menor. ¿Sí? Me va a quedar el menor de toda la secuencia. ¿Ese estado final es implícito en el otro estado de arriba? Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Si ese es la nueva posición, entonces en teoría, cuando es acá el último, ese hace el primero. Sí, de hecho encontramos el estado inicial del otro, ¿no? El estado inicial no. De hecho encontramos la transformación de estados, pero ahora explico por qué. Entonces, muchachos, ¿sí me siguen allí sobre el ciclo interno? ¿O no? Es muy abstracto, tiene que ver es con cómo está ordenado el arreglo. Y ahora, muchachos, observen el ciclo externo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿El ciclo externo de qué depende realmente? De lo que salga del interno, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo sería la descripción del estado antes de iniciar? ¿Cómo es la descripción del estado? ¿Quiénes entran en el ciclo externo? Y el arreglo, ¿cierto? Que viene de cualquier manera. ¿Cuál es la transformación de estados? ¿Qué le pasa al I? I más 1 y todavía no sé qué pasa acá. ¿Listo? Bien, ¿cuál es el estado inicial? 1, no sé a dónde viene. Bien, muchachos, a medida que él itera, ¿cierto? Él itera, ¿qué va a pasar? Cuando este for termina acá, ¿qué ha pasado? Cuando, digamos, el for termina la primera vez, segunda vez, tercera vez, el for empieza a iterar. Muchachos, les ruego atención de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este for empieza a iterar, el externo, cuando yo llego a la siguiente iteración, ¿qué ha pasado con el arreglo? ¿Se ha ordenado ya? No, todavía no hay nada ordenado. ¿Qué garantía tengo? Entre I y N, ese es el menor. Atsubi es el menor, correcto. ¿Sí? De hecho, es el estado final del otro. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo la garantía que tengo es que entre Atsubi y N, ¿cierto? Atsubi es el menor, ¿cierto? Básicamente, esa es la garantía que tengo. ¿Sí? Este es el ejercicio más complicado de estos slides, tranquilos. Es el menor. ¿Sí? Básicamente es el menor. Esa es la garantía que yo tengo. ¿Sí? La transformación e invariante de ciclo. ¿Por qué es invariante de ciclo? A medida que usted avanza, ¿qué se va a cumplir? Que entre Atsui y Atsuen el menor es Atsui. Siempre pasa en esos casos que la transformación es A veces, sí. Pero digamos que en este caso sí. ¿Sí? Porque es que la invariante de ciclo, por definición, ¿qué es? Lo que se conserva a medida que el algoritmo va iterando. ¿Y qué es lo que se conserva? ¿Qué es la regla? Que lo que yo tengo entre Atsui y Atsuen, Atsui es el menor, ¿cierto? Ahora bien, pensemos en el estado final. Entonces, él empieza, Atsu 1 va a ser el menor cuando termina, Atsu 2 va a ser el menor, el Atsu 3 va a ser el menor, Atsu 4 va a ser el menor, Atsu 5 va a ser el menor, pues entre Atsu 5 y Atsu n. Atsu 6 va a ser el menor entre Atsu 6 y Atsu n. Y así hasta terminar. ¿Qué obtengo de salida? Si yo voy colocando iterativamente los menores de primeros. Entre Atsu 1 y Atsu n. O sea, todo el arreglo está ordenado. Ese es el estado final. ¿Por qué? Ahí sí ya toca meterle lo de análisis de escritorio. Porque si yo a la primera vez que itero, lo que tengo en Atsu 1 es el menor, luego se corre a Atsu 2 y lo compara con el resto, y en Atsu 2 me queda el menor,
Entonces, ¿qué pasa? Luego en ATSU 3 me queda el menor entre ATSU 3 y ATSU n. ¿Qué va pasando? Lo va ordenando de menor a mayor. ¿Sí? Y esa es la salida de este algoritmo. ¿Por qué este ejercicio está acá, muchachos? Porque esto pone a prueba su abstracción al máximo. ¿Sí? ¿Sí? Su abstracción al máximo. Pero muchachos, pónganle un poco de lógica a esto. Háganle una prueba de escritorio normal. ¿Sí? Háganle una prueba de escritorio normal. ¿Sí? Lo que yo hago son pruebas de escritorio básicamente, pero abstractas. ¿Qué quiere decir abstractas? Que yo no meto números ni nada. Es una imaginación. O sea, llega un arreglo, ¿cierto? Un arreglo cualquiera, de nuevo. ¿Y uno qué empieza a hacer? Listo. ¿Qué hace este if? ¿Qué es lo primero que hace el if interno? Entonces él dice, lo que está en ATSU i lo compara con lo que está en ATSU j. ¿Qué hace si este es menor que este? ¿Qué hace? Cambia, ¿cierto? Entonces va quedando adelante ¿quién? A los primeros puestos del arreglo, ¿quiénes van quedando? Los menores. Cuando termina el ciclo interno, la única garantía es que entre ATSU i y ATSU n, ATSU i es el menor, ¿sí? Eso es lo que va a pasar cuando ya termina todo eso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa a medida que va iterando el ciclo externo? En ATSU 1 coloca el menor entre ATSU 1 y ATSU n. Luego corre 1. ¿Qué pasa? Entre ATSU 2 y ATSU n coloca el menor. Y así sucesivamente. ¿Qué obtenemos de salida? Arreglo ordenado. Muchachos, esto no deja de ser más que un código que ordena un algoritmo, ¿cierto? Pues ¿cuál es la dificultad que le metimos a esto? Que a ustedes les da un poco duro. Es que yo no estoy hablando de un arreglo que usualmente uno está acostumbrado a eso. Meterle números. Hay que obviar eso, ¿sí? Hay que pensarlo en forma general, abstracta. ¿Por qué, muchachos? Cuando ustedes estén diseñando soluciones, esta abstracción que adquieren en este curso les ayuda mucho, ¿sí? Porque si no, todos se vuelven pruebas de escritorio, ¿sí? ¿Qué pasa con las pruebas de escritorio? En algunas entradas pueden fallar. Y probarlo de forma general, usted garantiza que el algoritmo no falla. ¿Sí? Esto que hacemos aquí, esto de correctitud, es garantizar que para todas las instancias el algoritmo funciona correctamente. Ese es el chiste de esto de FA, ¿sí? Que adquieran un poco más de abstracción. Esto invariante de ciclo se les va a olvidar, obviamente, pero les va a ayudar a mejorar la parte de análisis de algoritmos, que es el chiste. Esto, si yo les pregunto dentro de 6 meses que saquen invariante de ciclo, pues seguramente no van a acordar, pero sí van a tener mayor abstracción y ese es como el objetivo. ¿Listo? Eso obviamente se les va a olvidar, ¿sí? Entonces, sí, eso es natural, pero el chiste es que adquieran la abstracción. Entonces, muchachos, les he puesto los ejercicios, entonces háganlos, compartan allí y yo les ayudo. Si ustedes no ayudan, pues no ayudo. Voy a ponerlos a trabajar. Los ejercicios, no, solo coloqué el primero, estoy preparando los del segundo. Sí, yo creo que los subo mañana. Sí, que llego tardecito ya a la casa. ¿Ustedes bien, muchachos? ¿Cómo se sienten? Este último ejercicio sí, es full abstracción, o sea, no digamos mentiras. Este último ejercicio está por eso. No, muchachos, es que una de las quejas que yo tenía cuando era estudiante es que los profesores no hacían ejercicios complicados. Aquí está uno de los ejercicios complicados. Muchachos, traten de enfrentar este problema con ejercicios pesados, ¿sí? Así mejoran su abstracción. Es la única forma. ¿Listo? Y ya les habilité los foros. Entonces, pues, úsenlos. Si no los usan, pues yo ya me haré que la misión se cumplió, que ustedes están duchos y les puedo aplicar el parcial sin pensar en opcional. ¿Listo? ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir con una actividad de Socrative, ¿cierto? Voy a pausar aquí para iniciarla.